Hola, hola, ya deberían de estarme escuchando. Iniciamos en 2 minutos, pero con esto estamos probando el sonido, así que ya supuestamente todo está en orden y deberían de estarme escuchando de forma clara. Aquí la internet está bien, no sé cómo estará donde ustedes. Veo que Max está en una computadora, Adrián y Ariana están en un móvil, en un teléfono, entonces tal vez, dependiendo de dónde estén los móviles, les puede ocasionar un poquito más de interferencia, pero esperemos que estén bien. Ahí me dicen cómo me están escuchando, si están escuchando bien. Eh, Adrián, mantener la cámara cerrada y el micrófono cerrado para que no haya un feedback entre todos. Y si nos comunicamos por el chat de aquí, de la sala, o por el chat del teléfono. Tienen dos formas de comunicarse en caso de que tengan alguna pregunta que hacer o alguna opinión. Ya casi en un minuto para darle chance. El René parece que no recibió no sé si habrá recibido la invitación porque ni siquiera le cayó. Madeline y Douglas la semana pasada no estuvieron y parece que esta semana tampoco. Entonces vamos a empezar nosotros con ustedes tres. Y esta sería la segunda clase de tabernáculo. Ya lo habíamos mencionado que el tabernáculo es el Mishkan, o el Mishkan es la morada o el lugar donde Dios quería habitar mientras su pueblo estaba en el desierto. Recordemos que Dios creó al hombre para vivir con él. Recordemos que la idea esa de que Dios hizo al hombre para que se fuera al cielo, eso no es bíblico. El hombre nunca fue creado para vivir en el cielo. El hombre fue creado para vivir en la tierra. De ahí el huerto del Edén, y de ahí que Dios quisiera vivir con el hombre y habitar con el hombre en el huerto del Edén. Eso era lo que hacía con Adán y con Eva. Él venía a habitar con ellos acá. Cuando el hombre es expulsado, desde que salió del Edén hasta el Sinaí, pasa un periodo que se le conoce como el periodo de la oscuridad, porque no había nada que le indicara al hombre cómo conducirse o cómo hacer para agradar a Dios. Hasta que viene Moisés y en el Sinaí presenta primero los mandamientos y después va desarrollando las diferentes normas, estatutos y leyes, y vamos a aprender la diferencia entre cada uno de ellos. Cuando ya en el Sinaí el Señor le dice a ellos cómo él desea ser adorado, se instala el tabernáculo y el Señor viene y habita en medio de su pueblo. Cuando el tiempo del tabernáculo pasa, entonces después viene y se hace el templo, que lo hace Salomón, hace el templo, entonces Dios habita en el templo. Después de que pasa el periodo del templo, que es como se conoce del primer templo, de Adán hasta el primer templo, los hebreos conocen eso como el periodo del primer templo. Es importante conocer esto porque ellos no lo conocen las fechas como nosotros lo conocemos, que es antes y después de Cristo. Para ellos le conocen esto como la era común, pero la medida de tiempo de ellos es de Adán al primer templo, del primer templo al segundo templo, y ahora se está en el periodo del tercer templo, que es desde que fue destruido por Tito Vespasiano hasta que se vuelva a construir. Eso se conoce como el periodo del tercer templo. Estamos viviendo en el periodo del tercer templo para ellos, pero vivir en el periodo del tercer templo es que no ha sido construido, solamente que está en el proceso de construirse. Entonces, cuando el Señor viene y habita en el primer templo, en los días de Salomón, ahí entonces es donde él es adorado, donde la gente llega y lo habita. Cuando el templo es destruido en los tiempos de Tito Vespasiano, en ese tiempo fue cuando Jesús murió en el año 33 y el templo fue destruido en el año 70. En el año 33 se termina el sacrificio, no como práctica, sino la efectividad del sacrificio, porque a partir de ese momento Jesús viene, muere y resucita. Y en el Pentecostés, después de que él resucita, en el Pentecostés se derrama el Espíritu Santo, y a partir de ese momento Dios ya no habita en el templo, sino que habita directamente en nuestros corazones y en nuestras mentes. A partir de ese momento es que empieza el periodo de lo que es el periodo de la iglesia, hasta que Él vuelva a venir. Bueno,
Ya sabemos que Dios quiere habitar en medio de nosotros y va a habitar en medio de nosotros, porque allá en Apocalipsis vemos que desciende una nueva Jerusalén y que desciende una nueva tierra para habitar Dios como lo planeó desde el principio entre su pueblo, o sea, en lo que sería nosotros. Eso que están viendo ahí ustedes es el diseño del tabernáculo y cómo las tribus se ubicaban alrededor de lo que era el tabernáculo, o lo que se conoce como el Mishkan. En este otro gráfico pueden observar el diseño, ya lo habíamos hablado la semana pasada. Aquí a la derecha, no sé si están viendo el cursor, espero que así sea. A la derecha está la entrada principal. Lo primero que se encuentran ellos es con una cortina de separación puesta sobre cuatro bases que hacen esa separación entre los alrededores del pueblo y la entrada. Y pasando esta cortina, lo primero que se encuentra es el altar del holocausto, o lo que se conoce como altar de la ofrenda quemada. Después de pasar el altar de la ofrenda quemada, se observa el lavacro, que es donde se lavaban las manos y se lavaban los pies. No voy a profundizar en eso, después lo voy a explicar cada uno por separado. Y llegaban a la segunda cortina. Entonces, la primera cortina se conocía como el camino, la segunda cortina se conoce como la verdad, y después de esa cortina estaba lo que era el lugar santo, donde habían tres muebles en particular. Estaba el candelabro, estaba el altar del incienso y estaba el altar o la mesa de los panes de la proposición. Y se llegaba a la otra cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y adentro, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto con las tablas del pacto, las tablas de la ley adentro, con la vara de Aarón y el maná que habían puesto una porción. En las afueras, entre lo que es la entrada de la primera línea, o las primeras cortinas a las segundas, eso se le conoce como los atrios, o se le conoce como el atrio. Ahí era donde se preparaba todo lo que eran los sacrificios. Ahí era donde se llevaban los animales y se hacía todo este oficio antes de pasarlo al segundo atrio. Ahora sí, vamos a leer un texto con el Señor cuando en Mateo 5:17 Él dice así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. El Señor está diciéndole a sus discípulos que la intención de Él no es abolir todo lo que los profetas habían dejado o la ley de Moisés, sino que vino para cumplir. Algunos textos dicen para darle fin, pero la palabra correcta ahí es para reformar. Pero tengamos mucho cuidado cuando estudiamos esa palabra como reformar, porque nosotros entendemos que reformar es hacer algo nuevo y quitar lo que estaba anterior, pero eso no significa reformar. Reformar tiene una connotación bíblica muy diferente a la que nosotros entendemos. Darle fin a algo bíblicamente significa darle el verdadero significado por el cual fue creado, el verdadero significado por el cual Dios hizo algo. Así que cuando nosotros escuchamos que el Señor dice: no penséis que he venido para abolir la ley de los profetas, sino para cumplir, debemos de ver la palabra, y la palabra correcta es para reformar. Entonces, para tener una idea, antes de explicar lo que es reformar, nos podemos ir a Romanos 12:1, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es muy importante, mis hermanos, que lo entendamos. Primeramente, cuando Él dice que nosotros somos el sacrificio vivo, recuerde lo que dije en la introducción, que el sistema sacrificial había llegado hasta el año 70 en cuanto a la práctica, pero la efectividad hasta el año en que Jesús murió y resucitó. ¿Por qué la efectividad? Porque resulta que el sacrificio de los animales permitía al hombre acercarse a Dios de una manera en la cual no fuese destruido por la ira de Dios, sino que los sacrificios de animales permitían esa pequeña comunión, aunque sea por ese rato o por ese día,
cuando el hombre iba a Dios, porque el hombre no puede acercarse en su naturaleza a Dios, no le es posible, es inaceptable. Bueno, cuando hablamos de la efectividad es justamente la forma en que el hombre se acerca a Dios. Pero cuando Jesús muere, esa efectividad se termina, porque a partir de ese momento, cuando Él resucita, la única forma en que nosotros nos podemos acercar es a través de Jesús. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. A partir de ese momento, la efectividad del sacrificio ya no estaba en el templo, sino que estaba en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Y la continuidad del sacrificio se dio como un remanente, básicamente hasta que Tito Vespasiano vino en el año 70 y destruyó el templo y se dejó de practicar. Al día de hoy no hay levitas practicando los sacrificios, no hay recolección de los diezmos en Jerusalén, no, porque los diezmos estaban destinados a los levitas. No hay animales que se estén utilizando porque los animales se sacrificaban solamente en el templo. Entonces, ni siquiera ellos tienen la práctica, mucho menos nosotros que conocemos realmente cuál es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, lo que él está diciendo, que por medio de lo que Dios hizo en nosotros, practicar su misericordia, y no lo dice solamente en singular misericordia, sino dice misericordias. Para entender el texto, cuando nos está hablando de lo que va a ser el sistema sacrificial a partir del Espíritu Santo, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos de entender primero qué es las misericordias de Dios. La palabra misericordia se divide en dos componentes, miseria y concordia. La palabra concordia básicamente refiere al corazón, al cardio, así se llama, cardio. Por eso ustedes escuchan que cuando se hace un examen se hace creo que se dice electrocardiograma o van a hacer una cardiografía, porque es o una imagen o un examen eléctrico de la expulsación del cardio, del corazón. O sea, el músculo se llama cardio. Entonces, nosotros le llamamos corazón a eso. La Biblia no le llama corazón a eso. La Biblia le llama corazón a lo que está en nuestro interior, a lo que piensa, a lo que siente. Básicamente, cuando habla del corazón, está hablando de lo que es las acciones del alma. Entonces, cuando nosotros escuchamos misericordia, entonces estamos hablando de la primera palabra, que es miseria, o sea, las debilidades, y cordia es el cardio, es miseria dentro del corazón. Entonces, la misericordia de Dios es que Dios se pone en el corazón de nosotros para podernos observar, examinar y ver lo que nosotros sentimos, lo que nosotros somos. Es lo que hace el Espíritu Santo al escudriñarnos adentro y empezar a cambiar lo que a Dios no le agrada para poner lo que a Dios sí le agrada. Misericordia, lo que significa es una acción milagrosa de Dios en el corazón de nosotros para hacernos agradables a Él, aunque nosotros no lo merezcamos. ¿Y por qué es plural? Porque todos los días tenemos misericordia de Dios, porque todos los días fallamos. No hay ni una sola persona que no falle. Todas las personas fallamos, todos los creyentes fallamos. Entonces, como todos los creyentes fallamos, David decía que él iba por las misericordias de Dios todas las mañanas. Como él iba todas las mañanas por las misericordias del Señor, de la misma manera nosotros tenemos que ir por las misericordias de Dios. Lo interesante es que David lo decía eso antes de que se diera el Pentecostés en los tiempos del Antiguo Testamento, mas Santiago dice que nosotros tenemos que estar orando constantemente todos los días en acción de ruego y súplica. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos permanentemente bajo la observación de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos permanentemente, ya no solo en la mañana, sino a cada rato. En este momento que estoy hablando con ustedes, el Señor está escudriñando nuestros corazones. Más tarde, cuando dejemos de hablar, cuando nos acostamos en la mañana, o sea, hay una permanencia. Por eso es que viene la otra frase. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Es lo que les estoy mencionando.
El sacrificio vivo es que toda nuestra vida, cada minuto, cada segundo y cada instante, estamos sacrificándonos para Dios. Bueno, pero ¿qué significa eso? Recuerde que los animales se sacrificaban en ciertos horarios, en ciertas fechas, todos los días para poder estar en una comunión para con Dios. Bueno, el sacrificio vivo para nosotros es que nuestra carne, que son nuestros cuerpos, que tienen deseos, que tienen pasiones, que tienen necesidades, constantemente vamos a estar renunciando a cada minuto, a cada instante, a las cosas que no le agradan a Dios por amor a nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser un sacrificio vivo. Entonces, cuando estamos renunciando constantemente, cuando estamos arrepintiéndonos constantemente, cuando en todo momento nuestra mente está diciendo esto no le agrada a Dios y eso es un asunto permanente, eso se llama sacrificio vivo. Santo, porque debe ser de acuerdo al carácter de Dios, y agradable a Dios porque eso produce que nosotros seamos aceptos delante del Señor. Y termina diciendo el verso que es vuestro culto racional. Nosotros pensamos muchas veces que el culto es ir a la iglesia a cantar. Pensamos que hacer un culto es reunirnos, que alguien predique la palabra, algunas personas cantan, algunas personas hacen la lectura de la Biblia. Eso es para nosotros, pensamos que eso es un culto. Eso no es un culto, no hay nada más errado que eso. O a veces decimos, vamos a la iglesia. También eso está errado, porque la iglesia no es el cajón con techo, con paredes, donde nos reunimos. El cajón, básicamente, donde nos reunimos, eso se llama templo. No tiene otro nombre, se llama templo. Y la iglesia va al templo. Cuando nosotros vamos al templo, el templo está, la iglesia reunida, está llena la iglesia ahí, y cuando nos vamos a nuestras casas, la iglesia se va a las casas y sigue siendo una iglesia que continúa funcionando en un culto racional. Porque lo que hacemos en la iglesia se llama liturgia. Vamos a cantar, es una liturgia. Vamos a predicar, es una liturgia. El culto racional el culto en sí es nuestra forma de vida, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo hacemos, qué oímos, qué comemos, que todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con nuestra humanidad, porque nosotros somos seres bipartitos. Hay personas que dicen que nosotros somos seres tripartitos, que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Nosotros somos bipartitos. ¿Qué es bipartitos? Somos espirituales y somos carne, o sea, somos alma y somos espíritu, cuerpo, perdón, somos alma y somos cuerpo. El cuerpo tiene un espíritu que lo mueve. Ese espíritu se llama neuma, de donde sale la palabra neumático. Cuando Dios hizo al hombre, le puso el espíritu al cuerpo para que el cuerpo cobrara vida. Es como haberle metido las baterías a un foco para que alumbrara. Eso es neuma. Pero cuando el hombre fue creado, también se le puso el roaj, que es el Espíritu Santo. Entonces el hombre fue creado con la guía para agradar a Dios. Entonces el cuerpo, el motor del cuerpo es el neuma. El motor del cuerpo es ese espíritu que le da vida al cuerpo, que Salomón dice que ese es el espíritu que vuelve a Dios, sea del bueno, sea del malo, sea del animal, porque es el espíritu que le da esa energía, esa fuerza para moverse al cuerpo. El roaj, que es el Espíritu Santo, que fue roto con la caída de Adán, ese Espíritu Santo solamente viene a través del milagro del sacrificio de Cristo. Bueno, nuestro culto racional es que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él toma el control de nuestras vidas. Solamente que hay una lucha entre la naturaleza de nuestro cuerpo y la naturaleza de nuestra humanidad, y una lucha entre lo que queremos hacer a través del Espíritu Santo. Entonces esa lucha está constante. Ahí es lo que Pablo dice: miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Esa lucha constante es donde nosotros tenemos que renunciar. Nosotros tenemos que renunciar a nuestros deseos carnales, a nuestras necesidades humanas, y dejar que sea Dios y el Espíritu Santo quien nos presente cada una de las necesidades. Eso es justamente lo que se conoce como culto racional y se conoce como sacrificio vivo. Espero haberme explicado. ¿Cuándo inicia eso en nosotros? Si nosotros vemos esta otra figura que estoy poniendo, eso inicia después
de que el Señor muere en la cruz. Cuando Él viene, muere a los 3 días y resucita, entonces empieza el Espíritu Santo a funcionar, pero de forma permanente, ya no como había sido anteriormente, solamente que en el Pentecostés se derrama sobre toda la iglesia, pero cuando el Señor nos salva, Él nos pone el sello del Espíritu Santo. Si usted lee, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo directamente de Jesús, y ellos empezaron a funcionar de acuerdo a cómo el Espíritu Santo los estaba guiando. Bueno, eso mismo que hizo con los apóstoles fue lo mismo que sucedió cuando el hombre fue creado, solamente que con la caída del hombre hay una división. Ahora sí, el hombre se convierte en la morada de Dios. ¿Cómo se convierte en la morada de Dios? Cuando en conjunto, como iglesia, nosotros funcionamos para que se vea el carácter de Cristo hacia las demás personas. Por eso es que en el capítulo 17 de Juan, el Señor ora para que nosotros seamos una unidad, como el Padre y Él son una unidad, para que el mundo crea. ¿Por qué? Porque es en el amor de nosotros, los unos para con los otros, que nosotros podemos ser testigos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros y demostrar que somos un sacrificio vivo. Bueno, no voy a continuar con esto porque estamos hablando del tabernáculo, solamente estoy planteando lo que el tabernáculo representa en nuestro accionar y todos los sacrificios representan en nuestro accionar, pero esos sacrificios que eran de corderos, que eran de becerros, que eran de aves, todos esos sacrificios que se daban antes son los que hacemos nosotros ahora cuando usted renuncia o yo renuncio a lo que hacíamos. Por eso Pablo dice, antes ustedes eran borrachos, antes ustedes eran esto, eran adúlteros, eran mentirosos, eran desobedientes a los padres, antes, porque eso es los sacrificios que se le dan a nuestro Dios cuando renunciamos a esa forma de vivir. Ahora vamos a la siguiente diapositiva o filmina. Yo le digo filmina. Bueno, recordemos que cuando el Señor hace o le dice a Moisés que tiene que hacer el tabernáculo, que tiene que presentar todas estas cosas para que nosotros podamos comunicarnos con él, él hace un llamado. Dice en Levítico, en el capítulo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. O sea, cuando Dios hace un llamado es para que nosotros hagamos algo. Siempre que Dios llama, tiene un propósito. Así que cuando los llamó de donde estaban en Egipto, los llamó para que lo adoraran en el desierto, para que lo obedecieran. Los llamó para que fueran un pueblo que lo exaltara a él. Bueno, cuando nosotros somos llamados, el Señor no nos llama para que nosotros nos sentemos en una iglesia, en una banca solamente a engordarnos y a engordarnos y a engordarnos. Nosotros siempre vamos a tener un propósito de llamado. Todas las personas, o sea, todas las personas que el Señor salva en el momento que los salva, tienen un propósito. Ahora, ¿qué propósito tienen? No solamente ser pastores, no solamente ser evangelistas, no solo ser maestros, no solo ser, estoy hablando de los ministerios, no solo ser apóstoles. Y cuando nosotros analizamos eso en el contexto, cada uno de estos servicios es para edificar a la iglesia y somos dotados de dones y somos dotados de capacidades que vienen de parte de Dios para edificar esa iglesia, igual que lo hacía en los tiempos del tabernáculo. Pero hay un llamado específico para que nosotros estemos siempre sirviendo al Señor de forma conjunta. Entonces, cuando nosotros vemos el tabernáculo, lo que deberíamos ver es como si fueran unos binoculares. Imagínense que ustedes quieren ver una montaña, pero en la montaña ustedes ven como unas casitas, pero las quieren ver mejor, apenas las ven como borrosas. Entonces ustedes hagan unos binoculares, se los ponen y observan a lo largo la casita. El tabernáculo es como si tuviéramos unos binoculares para ver hacia el cielo, para poder observar lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada y lo que Dios espera que nosotros pongamos como conducta de vida a cada uno de nosotros. En el tabernáculo vamos a aprender las figuras del tabernáculo, vamos a aprender de las telas, vamos a aprender de los materiales, vamos a aprender de los sacrificios, vamos a aprender de las fiestas, vamos a aprender del diseño, vamos a aprender de las tribus. Todo esto lo vamos a aprender porque todo esto nos habla a nosotros de Cristo,
nos habla de Dios y nos habla del llamado para el cual fuimos convocados de parte de Dios. Voy a hacerle una idea de lo que tiene que ver con los llamados. Si nosotros analizamos en el huerto hubo un llamado para el hombre cuando Dios lo creó. ¿Cuál fue el llamado? Que se multiplicara, que fructificara, que trabajara poniéndole nombre a los animales, que se encargara todo eso. Era un trabajo que se le dio a Adán y se le dio a Eva para que ellos hicieran dentro del huerto. Ese fue el llamado que se le dio para que se hicieran cargo de esa empresa tan importante como se llamaba el huerto del Edén, donde habían animales, donde habían frutos, donde había un montón de cosas. O sea, había una misión para Adán y una misión para Eva en conjunto con él. Bueno, ahora estamos hablando de un llamado que hace desde el monte de Sinaí. ¿Cuál es el llamado que está haciendo del monte de Sinaí? Para que las personas tengan una forma de conducirse para decirle al mundo, para mandarle al mundo un mensaje de quién es Dios y el mundo se arrepienta. O sea, es un llamado para, desde el desierto, desde el tabernáculo, que está en Éxodo 3, en el Éxodo capítulo 3, en el Levítico 1, ¿para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? Porque nosotros también tenemos un llamado y es un llamado a través del Espíritu Santo. Ahora veamos y analicemos un poquito el llamado que Dios nos hace. Recuerde que estamos estudiando tabernáculo, estamos poniendo ciertas bases para poder entender muy bien todo lo que vamos a ir aprendiendo durante todos estos meses, ¿verdad? Si Dios lo permite, ahí cada miércoles de 8 a 9 tenemos una enseñanza. Si quieren invitar a más personas, las pueden invitar, pueden participar. Por ahorita no estoy pensando todavía hacer ningún cargo y muy probablemente aquí por ahí camine todavía, ¿verdad? Porque hasta que el Señor me lo indique, pero aquí estamos. O sea, aprovechen todo el tiempo, que Dios me dé salud y me dé vida para que aprendan las cosas importantes que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón para nuestras vidas. En 2 de Timoteo 1:9 nos dice para qué nos llama Dios hoy a nosotros. Y dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahí está el llamamiento, ahí está el llamado, ahí está lo que el Señor quiere que hagamos. Acuérdense que tenemos un sacrificio vivo, tenemos una renuncia que hacer. Entonces, ¿cuál es la renuncia y cuál es el sacrificio en este llamado? No conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Entonces, el llamado tiene como motivación hacer lo que es su voluntad y no lo que nosotros queremos. Por lo tanto, poner nuestra voluntad por encima de lo que Dios quiere, eso es idolatría, es idolatrarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros necesitamos saber para qué nos llamó Dios, cuál es la misión que tenemos nosotros, y para eso necesitamos un manual. En los tiempos antiguos el manual era el tabernáculo, eran las leyes, era los animales, la representación de las figuras, cada uno de los utensilios que estaban adentro. Eso era lo que Dios tenía como guía, como notario, como nota para poder nosotros seguir como mapa. Ese era el mapa que estaba antes. Hoy día el mapa que tenemos nosotros es la Biblia y tenemos al Espíritu Santo explicándonos esa Biblia. Entonces, como les digo, el asunto con esto, gracias a Dios que nos dio a nosotros cómo conducirnos, cómo acercarnos a Él. Ok, continuamos. Conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Las misericordias de Dios. Tomar nuestro corazón, pasarlo por él mismo y poder ver nuestras debilidades para poder ayudarnos en nuestras debilidades. Es muy importante, mis hermanos, que no confundamos debilidades con pecado. El pecado Dios no lo tolera, debemos de arrepentirnos. Cuando hablamos de debilidades es nuestra incapacidad. Ejemplo, una persona que tiene que hacer una oratoria y no tiene capacidad para orar, Dios le va a dar esa capacidad, Dios le va a guiar por eso. Entonces usted ve una persona que ha sido sumamente tímida durante mucho tiempo y cuando se para al frente con el Espíritu Santo guiándolo, usted ve una persona que se desenvuelve abiertamente delante de montones de personas. Entonces Dios agarró
la debilidad que tenía esta persona le puso una capacidad de oratoria y esta persona logra proyectar el mensaje del Señor. Recuerde, nuestra debilidad no se confunda con pecado. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de nuestra incapacidad para desarrollarnos en algunas cosas. Entonces Dios viene y utiliza esa gracia, nos la da con el nombre de dones, nos la da con el nombre de talentos para que nosotros podamos sacar adelante la tarea que se nos dio. En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Qué importante es cuando dice antes de los tiempos de los siglos, porque está hablando justamente de lo que sucedió cuando decidió el Señor hacernos a nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí es donde Dios viene y empieza a fraguar todo un plan para que nosotros podamos ser aceptos delante de Él, para que podamos trabajar bien delante de Él, pero como nosotros no somos así como muy inteligentes, muy sabios. Cuando hablo de inteligencia no estoy hablando de ser tontos o ser personas con mucha capacidad mental. Estoy hablando de que ignoramos las cosas que Dios quiere que hagamos para Él de la forma correcta. Entonces nos da las formas, nos da las instrucciones y nos las empieza a dar en el Sinaí. Entre Adán y Moisés no habían instrucciones, el hombre vivió bajo la oscuridad. Cuando dice que vivió la oscuridad, no significa que Dios no quería ser adorado de la forma correcta, es que solo estaba la conciencia del hombre y la conciencia del hombre estaba mal porque la conciencia del hombre no sabía cómo hacerlo. Entonces Dios le da las leyes en el Sinaí, estas leyes son utilizadas, pero son mal utilizadas. Entonces viene Jesús y nos dice a nosotros que Él no vino a abrogar, sino que vino a reformar. Cuando habla de reformar, está hablando de darle el verdadero contenido, de agregarle lo que nosotros no le hemos puesto correctamente, y eso lo hace Él viviendo una vida perfecta, para que nosotros veamos que humanamente se puede vivir bien, porque Él era 100% humano en ese momento, y entonces era Dios encarnado para que nosotros pudiéramos aprender. ¿Para qué nos llama Dios? Continuemos con este otro versículo, 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo. Ok, recuerden, nos llama para funcionar de una manera y nos dice el estándar en que tenemos que funcionar. Dice, aquel que nos llamó es santo. ¿Quién es? Dios. Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. O sea, tenemos que ser como Dios, tenemos que ser santos como Dios es, tenemos que conducirnos como Dios es. ¿Y cómo hacemos para conducirnos como Dios si no sabemos cómo se conduce Dios? Bueno, Él lo resolvió de una manera muy fácil. Él vino a la tierra, se encarnó como Jesús, nació de una virgen y empezó a vivir una vida de la cual nosotros debemos de ver como ejemplo, y ahí es donde tenemos el manual a seguir, y está escrita en este libro que es la Biblia. Bueno, esta Biblia mía está un poquito ya, la pasta está un poquito chueca, ¿verdad? Pero ahí están las letras. Entonces, en esta Biblia nos indica cómo vivir, y el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros, que está morando en nosotros, nos explica todo lo que está aquí en este libro, cómo tenemos que actuar. Entonces, por eso es que dice en el verso 16 de 1 de Pedro, capítulo 1, dice, porque está escrito, o porque escrito está, refiriéndose a un salmo, sed santos porque yo soy santo. Qué importante. Sean santos porque yo soy santo. Eso lo está diciendo Dios. Pero, ¿cómo hacemos? Recuerden, vemos nuestro modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Jesús. Y si Jesús vino como modelo, estaba la ley antes, entonces ya la ley de antes no funciona. No, ese es el error. Jesús vino a modelar eso como debe de practicarse. Le voy a poner dos ejemplos antes de continuar con esto. Un ejemplo está en el adulterio. Ellos venían y mataban a la gente cuando adulteraba, la apedreaban. Entonces Jesús viene y les dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Eso es lo que estaba plasmado en la ley del Sinaí, no adulterarás. Pero yo os digo, ahí viene la reforma, ahí viene la explicación, ahí viene el fin de ese mandamiento. El mandamiento no se quita, no se dice que ya pueden adulterar, no, se explica que eso es una consecuencia de algo que inició en la mente y en el corazón, porque Jesús dice, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero yo les digo
que el que codicia a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella en el corazón, en el cardio. Ve qué interesante, ve qué importante. Jesús no está anulando el mandamiento. Está diciendo que si nosotros cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestro corazón, no vamos a llegar allá. Veamos este otro ejemplo. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo digo que quien se enoja con su hermano es sujeto a juicio. A lo que se refiere el Señor Jesucristo es que matar a una persona comienza en el corazón, comienza en el odio, comienza en la amargura, comienza en todas esas cosas. Entonces Él viene y nos explica el fin del mandamiento. El mandamiento dice: no matarás, era no para que esperáramos hasta matar a la persona, sino para evitar llegar allá. Pero resulta que ellos, en el camino de no llegar a matar, insultaban, murmuraban, maltrataban, ofendían, y todo eso estaba separando al hombre del culto racional que debía de dársele a Dios, de la forma en que era acepto delante de Dios. Entonces Jesús dijo: no, esto está funcionando mal. O sea, está funcionando mal. Y yo vengo a explicarles cómo es que debe de funcionar. Y escuche quién le pone el sello a esto, de decir que ahora quien explica es el Señor Jesucristo, y después el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Él nos enseñó. Cuando está en el monte de la transfiguración, está Pedro, está Santiago y está Juan. Entonces está en la transfiguración Jesús hablando con Moisés, que representa la ley, y con Elías, que representa a los profetas. Lo que es la ley y los profetas están justamente representando la forma en que se le dio al pueblo en el Sinaí, la forma en que se le había dado la instrucción de cómo acercarse a Dios. Pero ellos lo habían hecho mal, se habían equivocado, no lo estaban haciendo correctamente. Entonces Jesús viene no a quitar, no a abrogar, sino a cumplir, o sea, a darle fin, a explicar correctamente lo que es la ley y los profetas, para que lo hagamos de la forma correcta, en un sacrificio vivo, en un sacrificio, en un culto racional delante de Dios. Y escuchen, mis hermanos, escuchen lo hermoso que se escucha en el Sinaí cuando el Señor está hablando con Elías y con Moisés. ¿Qué es lo que dice Dios? Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, a él oíd. Por eso es que él dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es Dios mismo diciendo: les voy a explicar. Y en el monte de la transfiguración es Dios mismo diciendo: pónganle atención a él, escúchenlo a él. Él les va a explicar lo que yo había mandado por los profetas y lo que yo había puesto en la ley del Sinaí. Qué importante, qué interesante. ¿Qué es lo que les voy a enseñar? A ser santos como yo soy santo. Pero para que ustedes sean santos como yo soy santo, necesitan entender la herramienta que yo les había dado. ¿Y cuál era la herramienta que nos había dado? El tabernáculo, las fiestas, todos los utensilios, todas las cosas que estaban alrededor de esto. Él vino y dice: aquí es la forma de hacerlo. Ahora Jesús lo va a vivir. Jesús muere, Jesús resucita, y Jesús dice que Él se va, porque es necesario que Él se vaya para que venga otro consolador. ¿Cuál es otro consolador? Es aquel que es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, o sea, nos va a explicar y nos va a recordar lo que Jesús nos enseñó de forma permanente, todos los días, a cada hora y a cada instante. Eso se llama sacrificio vivo, agradable a Dios, porque es el Espíritu Santo guiándonos a Dios. Y cuando nosotros pecamos y hacemos lo que a Dios no le gusta, el Espíritu Santo nos va a entristecer para llevarnos al arrepentimiento y rectificar el camino y poder caminar en la vía correcta. Espero estarme explicando bien y de forma correcta. A veces es un poco difícil hablarle a una cámara. Me es más fácil cuando ustedes están en clase de forma personal. Pero yo también estoy aprendiendo a usar estas herramientas. Efesios 4 nos ayuda un poquito más a poder entender, a poder ubicarnos nosotros bien en cuanto a lo que es el llamado y para qué Dios nos llama y por qué Dios nos llama. Los que veo que se salen y entran, no se preocupen. En Telegram yo voy a poner la clase como lo hice con las otras para que lo puedan oír de forma ininterrumpida cuando lo bajen en sus teléfonos. Entonces eso les va a ayudar. Regresen si se salen porque tienen problemas de
de internet o de señal, pero cuando regresan y se han perdido algo, después se vuelven a incorporar. Ahí el que veo que está sufriendo entrar y salir es Adrián Lumbi. Efesios 4. Y él mismo, constituyó a unos apóstoles. ¿Se acuerda lo que les estaba diciendo? De cómo nosotros tenemos que funcionar en diferentes áreas. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, propósito, puso estas personas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque todos formamos el cuerpo de Cristo, porque Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo, porque Dios en nosotros es Emmanuel, y Emmanuel significa Dios en nosotros. Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que, o sea, es la función que tenemos, pero hay un término para esa función hasta que lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento. Cuando digo término, no estoy diciendo fin, estoy diciendo propósito, estoy diciendo objetivo, para llegar a la unidad de la fe, pensar como Dios, pensar como Jesús, pensar como el Espíritu Santo nos marca a pensar del conocimiento. ¿Y cuál conocimiento es el que tenemos que tener nosotros? Del Hijo de Dios, lo sigue diciendo el texto, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nosotros estamos diseñados para llegar a pensar como Cristo y llegar a la estatura de Cristo. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cómo llegamos a ser como Jesús? ¿Cómo podemos nosotros tener esas capacidades que tiene el Señor? Pues déjeme decirle que la única forma en que podamos hacerlo es juntos. ¿Por qué juntos? Porque Jesús, en él solito, como humano, caminando sobre la tierra, todas las capacidades las tenía juntos. Él solito. Pero nosotros, las capacidades las tenemos unidos. Es que usted pone de lo que usted tiene, yo pongo de lo que yo tengo, y cada uno de todos en conjunto vamos a estar funcionando. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la única forma de funcionar es justamente en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a la siguiente filmina. Romanos 11 nos dice así, vamos, nos quedan 20 minutos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Justamente el llamado para el cual hemos sido convocados, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué ese endurecimiento en parte a Israel? Porque a veces las personas ponen a todo Israel como nación o todo Israel como personas que supuestamente, y pongo comillas, siguen a Dios, porque no todos los israelitas siguen a Dios. Hay israelitas que son ateos, hay otros israelitas de otras religiones. Una cosa es israelita y otra cosa es israelí, son dos cosas diferentes. Entonces, sí, Adrián, no me mande las imágenes, no se preocupe, porque me salen ahí arriba y entonces nos distrae un poquito, no se preocupe. Cuando nosotros decimos que a Israel le aconteció un endurecimiento en parte, la razón por la cual le dio un endurecimiento en parte es que no todos los israelitas creyeron, ni todos los israelitas no creyeron. A ver si me estoy explicando. La primera iglesia que nosotros experimentamos era toda judía, que era la iglesia apostólica. Entonces, esta iglesia apostólica que nosotros estamos o experimentamos como morada de Dios, que fueron los apóstoles, después se les sumaron los gentiles a partir de Cornelio o a partir de otros momentos, pero por lo menos en el libro de los Hechos, cuando Cornelio viene, es reflejada la incorporación de los gentiles. Esa iglesia que comenzó era judía, era descendiente todos de la línea de Jacob. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, no podemos decir que los judíos rechazaron a Jesús, pues no fue cierto, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque Pedro era judío, Mateo era judío,
Lucas era, Lucas era judío, Juan, y así toda la iglesia era judía del primer siglo. Por lo tanto, decir que los judíos rechazaron a Jesús es una mentira, fue parte de los judíos. Y por eso dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud, la totalidad de los gentiles. Y cuando habla de la plenitud, la totalidad de los gentiles, cuidado, no es todos los gentiles. La plenitud de los gentiles es los gentiles que fueron llamados, los gentiles que son salvados, los gentiles que son incorporados por nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, todo Israel será salvo. ¿Cuál Israel será salvo? ¿Todos los que viven allá en Israel? No, el Israel justamente que les estoy hablando, que es la composición entre judíos y gentiles que hace de su iglesia nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él venga, entonces haya un testimonio a las naciones, a toda la humanidad, de que Él vino a unir a su pueblo. ¿Cuál pueblo vino a unir? ¿Quiénes estaban en el Sinaí? Habían hijos de Jacob, habían egipcios, habían de otras naciones, habían esclavos, habían ricos. Todas esas personas estaban ahí y esas personas fueron sacadas de Egipto. Después, conforme vamos avanzando, van a ir aprendiendo un poquito más de esto. No se emboten, solamente tomen, anoten las preguntas que tengan, anoten todas las cosas que vean ustedes que les inquieta y dejen que vaya pasando el tiempo, y conforme va pasando el tiempo lo van a entender mejor. Los que van a formadores todavía lo pueden entender mejor. Los que se discipulan conmigo en los diferentes grupos lo van a entender mejor, pero tal vez a algunas personas les va a costar un poquito más porque se requiere de tiempo para ir conociendo estos aspectos. Entonces luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Ok, cuando dice apartará de Jacob la impiedad, justamente se está refiriendo a la descendencia de Jacob que no reconoce a Jesucristo. A eso es a lo que se está refiriendo. Y eso es cuando el Señor venga y Él decida en su segunda venida quitarle la venda a ellos para que ellos le reconozcan. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con los de Jacob, con las personas a las que le va a quitar la impiedad, con los gentiles que se están sumando, con aquellas personas que en algún momento tal vez no creyeron y Dios viene y los trae a reflexión y a arrepentimiento. Por eso es que dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál será el pacto? Escuche. Ah, no, ya no lo puse. Bueno, mi pacto será que haré un solo pueblo. Vamos a Juan 5. ¿Qué hago yo cuando yo deseo aprender para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Cuando yo deseo caminar correctamente, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué debo de hacer? Recuerde que muchas personas dicen que el Antiguo Testamento ya no funciona, que los sacrificios no funcionan, que la ley de Moisés no funciona, que ahora estamos nosotros, y la mala enseñanza de la teoría de la suplantación o del reemplazo, como se le quiera llamar, de que los israelitas ya no son parte del proyecto de Dios y ahora estamos nosotros los cristianos como parte del proyecto de Dios, es un error completamente de lo que es el plan de Dios. Y eso lo podemos observar justamente de que no se anulan, no se quita lo que es del Antiguo Testamento y mucho menos la instrucción para conocer al Señor, no se anula ni se quita cuando Jesús se encuentra con los fariseos, y en Juan el capítulo 5 nos desarrolla este escenario. Dice, escudriñad las escrituras, le está diciendo a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Vea qué importante, a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿En qué? En las escrituras. Pero en las escrituras, mi hermano, no está la vida eterna. No, las escrituras nos hablan de la vida eterna, pero no son las escrituras las que tienen la vida eterna. Las escrituras nos guían a la vida eterna, pero las escrituras no son las que nos van a salvar. El único que nos va a salvar es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pero Él le dice a ellos, ustedes creen que ahí está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, que es lo que acabo de decir, nos guían al Señor Jesucristo, nos guían a lo que es la vida eterna, nos guían al conocimiento de Él, nos guían a lo que es agradar a Dios. Pero no queréis venir y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál es la vida? Conocimiento del Señor Jesucristo. Pero Él aclara esto, gloria de los hombres no recibo. O sea, no son los hombres los que hacen que Jesucristo tenga el reconocimiento.
No son los hombres los que van a hacer que Jesucristo tenga el aplauso. No son los hombres los que lo ponen a él en la posición en la que él está, que dice que está por encima de todo, y por él toda lengua confiesa y toda rodilla se dobla diciendo que Jesucristo es el Señor. Pero no es un hombre el que le da ese título a él, no es un hombre el que le da a él, no es porque Moisés lo dijo, no es por lo que los profetas lo dijeron, es que Dios mismo dijo: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso lo dijo cuando estaba siendo bautizado por Juan, y cuando estaba en el monte de la transfiguración dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado en el cual me complazco, a él oíd. Por eso dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, que es el que da el testimonio de él, y no me recibís. Si otro viniera en su nombre, hablando de Moisés, a él sí recibieras. O sea, si Moisés vendría, a él sí lo recibirían y lo aplaudirían. Él no está hablando mal de Moisés, él no está quitando a Moisés de un reconocimiento. Lo que está diciendo es que Moisés es un enviado de él, es otro enviado de él. Entonces, escuchemos lo que continúa diciendo el texto. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, ¿cómo van a creer si ustedes lo que quieren es exaltarse entre ustedes? Yo no vine a acusarlos, dice, delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿Por qué dice que hay quien os acusa, Moisés? En cual tenéis vuestra esperanza. Porque Moisés escribió todo el Pentateuco, escribió toda la ley, no toda la Biblia, no nos confundamos, los primeros 5 libros, pero escribió el Pentateuco, y ahí es donde dice cómo Dios quiere ser agradado. En ese Pentateuco está escrita todas las figuras del tabernáculo, que es lo que vamos a estar estudiando estos meses. Es donde está todo concentrado. Es donde Moisés dijo cómo agradar a Dios. Entonces dice, a él es el que los acusa. No es que Moisés llegue y diga: ay, mire, los voy a acusar. No, es la ley que escribió Moisés, ¿verdad? Pero si creyerais a Moisés, si realmente le creerías a Moisés, me creerías a mí, porque de mí, dice, escribió Moisés. ¿Ven? Qué importante. Qué importante. O sea, hoy en día la gente dice que el tabernáculo, que las fiestas, que las figuras, todo eso no está para nosotros. Y Jesús se lo dijo a los fariseos. Es ahí donde podemos encontrar realmente un significado de lo que Jesús realmente vino a hacer, o lo que Jesús vino a hacer. Es en esas figuras, es ahí donde podemos identificarnos, y es lo que vamos a nosotros a aprender. Por eso el Señor dice: de mí escribió Moisés, pero dice, si no creéis a mis escritos, a sus escritos, perdón, si no creéis a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Mi hermano, yo esta parte me impresiona mucho, porque Jesús lo que está diciendo: si ustedes anulan la ley de Moisés, si ustedes apartan lo que Moisés escribió, si ustedes no leen en las fiestas, si ustedes no leen en las figuras, si ustedes no pueden aprender del tabernáculo, si ustedes pasan por alto todo eso, ¿cómo van a creer lo que yo les estoy diciendo? Por eso es que a veces las personas se llaman cristianos y rechazan el judaísmo de Cristo. No estoy diciendo que se hagan judíos. Un gentil no se puede hacer judío. Un gentil es gentil y un judío es judío. Estoy hablando de las figuras, de entenderlas. No es devolvernos a practicar aquellas cosas, es entender aquellas cosas. Y solo hay 2 fiestas que son practicadas de forma permanente y de forma eterna, que Dios las dio, y lo vamos a estudiar más adelante, que es la Pascua y las fiestas de las trompetas. Y las vamos a aprender. Y eso fue un mandamiento que Dios nos dijo, que sí era una opción para alejarnos de todas estas fiestas paganas, todas estas fiestas que nos desvían a nosotros del propósito de Dios. Así que, mis hermanos, estamos estudiando lo que es tabernáculo. Voy a ponerles la palabra ahí en hebreo para que la tengan ahí. Yo igual voy a enviarles después las imágenes, por lo menos el video se los voy a enviar a Telegram para que todo lo tengan. Entonces la palabra es Mishkan, que significa morada o habitación, o significa palacio o santuario. Vamos a hablar del tabernáculo. Voy a cerrar con las siguientes 2 filminas, nos quedan 5 minutos.
El mandamiento fue este: harán un santuario para mí. No es un santuario para las personas, es un santuario para él, y habitaré en medio de ellos. Esto es muy importante porque en este momento el hombre hizo un santuario para que Dios habitara en el santuario. Pero cuando Jesús viene, muere y resucita, dice el libro de Hebreos que él vino a hacer un santuario no hecho por manos humanas, como ese anterior, sino que él lo construyó con su sacrificio. Entonces, antes, Moisés hizo una casa bajo la instrucción de Dios para que Dios viniera y habitara ahí. Jesús vino y hizo una casa para él mismo habitar en nosotros, hecha por él por medio de su sacrificio. Pero oiga lo que dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Ahí está el ejemplo, ahí está la tipología a seguir. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, lo que él nos enseña a nosotros a través del tabernáculo es cómo entrar a la presencia de Dios. Y los dejo con esa imagen. Antes de despedirme, no voy a explicar nada de esta imagen porque ya no me da tiempo, pero esta imagen, ustedes pueden ver el diseño del tabernáculo, pueden ver las tres puertas: el camino, la verdad y la vida. Ahí están las tres puertas. Adentro está el atrio, como le dije, están las basas. Y escuche lo que el Señor dice acerca de las puertas. Y la otra semana, ya el miércoles, vamos a estudiar un poco más de esto. Juan 10:1 dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ladrón y salteador. ¿A qué se está refiriendo él? A el tabernáculo, a la puerta de entrada, una puerta de 9 metros, dividida en tres partes, 3, 3 y 3 metros, con 4 postes que representan los evangelios. Y esa puerta representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que no entra por medio de la Trinidad, el que no entra por medio del sacrificio del Hijo, el que no se acerca de esa manera a Dios, entonces dice, ese es un ladrón y es salteador. Mis hermanos, ahí es donde se empieza a caer toda la adoración a los santos, toda la adoración a los ángeles. ¿Existen los ángeles? Sí, sí existen ángeles. Hay personas que murieron santas. Sí, hay personas que murieron santas delante de Dios. Tenemos muchísimas personas registradas en la Biblia y otras no registradas en la Biblia. Pero ninguno de estas personas son el camino, son la verdad y son la vida. El único que es el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender en el tabernáculo. Así que, mis hermanos, con esto me estoy despidiendo. Tenemos 5 minutos por si tienen alguna pregunta, y si no, para que se puedan ir retirando. Recuerde que el camino, la verdad y la vida es Cristo, y está representado en las figuras del tabernáculo. Esa es la imagen que vamos a estudiar la próxima semana, y después nos vamos a ir incorporando un poco más. Vamos a ir viendo ya adentro cada mueble y lo que significa cada mueble. Vamos a ver la menorá, vamos a ver el altar del incienso, el altar donde están los panes, el arca, vamos a ver el lavacro, vamos a ver el altar del holocausto. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Después vamos a ver los colores, vamos a ver los materiales, como es el oro, como es la plata, como es el bronce. Vamos a ver el diseño total del tabernáculo. Ahí vamos poquito a poco, y cada cosa que está ahí nos habla de Jesús, y nos habla de Jesús en nosotros. Así que muchas gracias, bendiciones. Si no hay preguntas, que Dios los acompañe. Se pueden ir retirando mientras cierro esto, con mucho gusto. Que Dios los bendiga, ¿verdad? A ver quién me está faltando ahí. Excelente. Que Dios los acompañe. Voy a ir cerrando esto aquí, que le vaya bien. Ya se me salió uno, ya me salieron 2. Y ahí les mando por Telegram la enseñanza. A ver dónde cierro. Voy a cerrar. Chao. Solo me quedó Max. Que Dios lo acompañe, Maxito. Gracias. Gracias por estar una noche más.